Evangelio según San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Este capítulo funciona como un antes y un después en el ministerio de Jesús, marcando una transición profunda en su revelación como Hijo de Dios. El relato se despliega a través de 4 escenas principales. La muerte de Juan el Bautista. En el contexto político, Herodes Antipas escucha sobre los milagros de Jesús, y abrumado por la culpa, llega a creer que es Juan el Bautista resucitado. La historia nos recuerda que Juan había denunciado el adulterio de Herodes con Herodías, lo que le costó el encarcelamiento. Durante una fiesta de cumpleaños marcada por el orgullo, la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan tras un baile que complació al rey. Este suceso resalta el costo del discipulado, demostrando que la fidelidad a la verdad tiene un precio en un mundo corrupto. Además, funciona como un presagio, pues la ejecución de Juan anuncia el destino que también le espera a Jesús. La reacción del maestro, al retirarse a solas tras recibir la noticia, revela su profunda humanidad y el dolor por la pérdida de su primo. La alimentación de los 5,000, Jesús busca soledad tras la muerte de Juan.
pero su compasión lo lleva a atender a la multitud que lo sigue. Ante la sugerencia de los discípulos de despedir a la gente por falta de comida, Jesús los desafía con la frase: «Dadles vosotros de comer». Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús bendice y multiplica el alimento hasta que todos se sacian, sobrando 12 cestas. Aquí se contrasta la compasión divina frente a la indiferencia humana. Los discípulos ven un límite en la escasez, pero Jesús enseña la lógica del reino. Lo poco puesto en sus manos se convierte en abundancia. Este acto lo presenta como el nuevo Moisés, proveyendo pan en el desierto y prefigurando la Eucaristía como el verdadero pan de vida. Las 12 cestas restantes simbolizan la plenitud de Dios para su pueblo. Jesús camina sobre el agua. Mientras los discípulos cruzan el lago en medio de una tormenta nocturna, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Ante su terror, Él se revela con la expresión «Soy yo, ego eimi», el mismo nombre divino revelado a Moisés. Pedro, en un acto de valentía, intenta ir hacia Él. Mientras mantiene su mirada en Jesús, camina sobre el caos, pero al enfocarse en el viento, comienza a hundirse. Este pasaje subraya la importancia de la oración, ya que el poder de Jesús emana de su comunión con el Padre. La lección sobre la fe es vital, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de mantener los ojos en Cristo a pesar de las circunstancias. Al final, el cese inmediato del viento cuando Jesús sube a la barca arranca de los discípulos una confesión de fe definitiva: verdaderamente eres Hijo de Dios. Sanaciones en Genesaret. Al llegar a la costa de Genesaret, la gente reconoce a Jesús de inmediato. La fe popular es tan intensa que los enfermos buscan simplemente tocar el borde de su manto para ser sanados. Este cierre del capítulo muestra cómo la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y el dolor se extiende a todo aquel que se acerca con fe práctica, reconociendo que incluso el contacto más sencillo con Él transmite poder restaurador.